Continuamos con La Noche. Continuamos en el programa La Noche. El movimiento político Mira, que tiene una relación directa con la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, cuenta con 4 congresistas, 2 de ellos son Carlos Alberto Baena y Gloria Estela Díaz. Ellos han estado también en esos espacios periodísticos del programa La Noche. Ellos paradójicamente en el pasado defendieron y lograron la aprobación de una ley antidiscriminación que castiga con cárcel y multas la discriminación por motivos de orientación sexual, raza, nacionalidad o religión. Y esto es Mira, transparencia, amor, justicia y equidad. Justicia y equidad, esos son los valores que promueve el Movimiento Independiente de Renovación Absoluta, Mira, una organización política y social fundada en el año 2000 por los hoy senadores Carlos Alberto Baena y Alexandra Moreno Piraquive. Según registra su página web, el objetivo de esta organización es difundir el miraísmo, una ideología política y religiosa que cuenta con templos en Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, Europa y Japón. Mira también hace presencia en el Congreso colombiano con 3 senadores, Alexandra Moreno Piraquive, Carlos Alberto Baena y Manuel Virgüez. También una representante en la Cámara Baja, Gloria Estela Díaz. Paradójicamente, este movimiento, que hoy está en el ojo del huracán por cuenta de las declaraciones de María Luisa Piraquive, fue el autor de ley antidiscriminación que castiga penalmente y económicamente a quienes vulneren los derechos de las otras personas por su condición. Aquellas personas que impidan, obstruyan o restrinjan el uso de derechos por razones de sexo, por razones de etnia, por razones de religión, nacionalidad, ideología, filosofía política, o sexo, orientación sexual, se van a enfrentar a penas que pueden ir de 1 a 3 años. Sin embargo, cabe anotar que en el texto de la ley sancionada el 30 de noviembre de 2011 no hace referencia a la discriminación por condición física. El que promueva o instigue actos orientados a causarle daño físico o moral a una persona por razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, incurrirá en prisión y multa de 10 a 15 salarios mínimos. Carlos Alberto Baena, uno de los autores de este proyecto, también está involucrado en una nueva polémica. En este video de 2004, el político le exige a los miembros de su iglesia conseguir votos para las elecciones legislativas de 2006. Baena, que en ese entonces era concejal de Bogotá, usaba como ejemplo los métodos empleados por los políticos de otras corrientes para ganar las elecciones. Yo llevo ahí 3 años y medio y me han servido para darme cuenta que la gente, cómo trabajan ellos. Y ellos son implacables y ellos compran votos y ellos van es por los votos. Baena pedía más compromiso por parte de los fieles de la congregación. Hasta el día de hoy, una porcioncita de la iglesia ha ayudado, una porcioncita. Y hemos ayudado de una manera muy romántica. Le hemos ayudado a la gente y ahí hemos dejado todo. No lo podemos dejar ahí. Nos toca concretar el voto. Su papel en las elecciones del 2006 se extendería más allá de solo pedir colaboración de sus correligionarios. Voy por la gente y la llevo y la inscribo. Toca. Permítame, no es falta de ver, toca hacerlo. Y el día de marzo en el 2006, que es el día de la verdad, ese día que se sabe si mira, si acaba o sigue, ese día a las 8 de la mañana voy y los recojo y los llevo y los acompaño. Y me cercioro de que votaron y que mis 10 votos a las 10 de la mañana votaron. No hay otra opción. Bueno, tenemos que hacer claridad a nuestros televidentes que evidentemente buscamos la posición del movimiento político Mira, del senador Baena, de la representante Gloria Estela Díaz, por supuesto de la senadora Alexandra Moreno Piraquive, y no logramos que estuvieran hoy aquí en el programa La Noche. Quiero preguntarle a Óscar Bedoya, que de alguna manera nos está haciendo la radiografía, cómo opera esta iglesia denominada Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, ¿cómo es la relación entre política y religión al interior de esa congregación religiosa? Bueno, ellos plantean que el partido es la empresa material de Dios, entonces que ellos, los feligreses, al votar por la empresa material de Dios, pues alcanzan una bendición espiritual, ¿no? Alcanzan una bendición con Dios. Entonces esa es la manipulación, la coerción que hay psicológica
para que los adeptos vayan a votar por Mira, ¿no? Señor Héctor Pardo, usted como presidente de la Confederación de Libertad Religiosa y de Conciencia y de Culto, ¿es una constante que las iglesias cristianas hagan esa mezcla tan peligrosa, pues que para algunos es así, entre religión y política? Porque de alguna manera uno no sabe hasta dónde se está proclamando el evangelio, se está defendiendo el evangelio y hasta dónde también por esa misma vía se están pidiendo votos y una afiliación política por parte de esas personas que asisten a la iglesia como feligreses con un interés no diferente pues al de acercarse a Dios. Bueno, ese es un tema bastante, porque tiene bastante terreno para avanzar, pero quiero mencionar dos cosas. Sí. Mi opinión directamente, primero, yo fui fundador de un movimiento político que se llamó Unión Cristiana. Se llamó, porque no existe, porque tenía una intención inicial. Antes de 1990 había una discriminación por asuntos religiosos. La religión oficial del Estado no permitía que otras confesiones diferentes a la religión dominante pudieran tener ciertas libertades y ciertas igualdades. Entonces vino la Constitución del 90 y decidimos participar para encontrar la libertad e igualdad religiosa. No solamente la libertad, la igualdad también. Cosa que logramos, pero después de que terminó eso, logramos el objetivo inicialmente y si seguimos luchando, yo no soy partidario de que la iglesia, que los evangélicos o las iglesias evangélicas tengan partidos políticos. Nosotros no necesitamos de partidos políticos para defendernos. El Señor nos defiende realmente, tenemos que trabajar cohesionados. Y en este caso, entonces, ¿a qué obedecería, señor pastor? Como analista, se lo pregunto porque usted no hace parte, pues evidentemente, de este movimiento político, mucho menos de esta iglesia, pero quisiera saber, ¿a qué obedece? ¿Juega un papel de defender los derechos de la iglesia, de defender la libertad religiosa? ¿A qué responde? ¿Cómo se puede Yo justificar? realmente no pudiera decir exactamente, quizás, ya hablando en términos general, no particular, porque haría mal. Decir sin conocer de fondo la situación. Creo que los senadores han hecho un buen trabajo como personas, pero ya como movimiento, si es la representación de una iglesia, yo no creo que está correcto que se haga. Tienen la libertad para hacerlo, pero como cristianos, el mundo cristiano no participaría apoyando ese tipo de decisiones. Usted lo ha dicho, esta agrupación política pues ha hecho un gran trabajo en el Congreso de Colombia. No la vamos a desconocer hoy aquí en este programa, pero sí tenemos que hacer ese análisis de esas declaraciones que tienen mucho impacto en ese grupo de ciudadanos que acuden a las urnas y que de alguna manera también le entregan el voto a ellos. Voy con Daniel Álvarez a Miami, Florida, él es teólogo y profesor de estudios religiosos de la Universidad Internacional. Daniel, ¿qué nos puede decir usted en términos continentales, en términos de América Latina? ¿Se da mucho esa relación entre política y religión? ¿Se mezclan estos dos campos? Sí. Bueno, nuestra experiencia en los Estados Unidos es que esa alianza es maléfica, puede ser maléfica y religiosa. Felicito al otro invitado que dijo que tenía un partido político para lograr igualdad de religiones en Colombia, pero una vez que se logró la meta se retira. Eso es sabio porque esa alianza, usé la palabra maléfica intencionalmente, cuando una religión se afilia con un partido político, lo que va a tratar de hacer es crear una situación de exclusión y discriminación. Va a usar ese poder de una manera, como te dije, discriminatoria. Me parece a mí de que la separación de iglesia y Estado tiene que ser respetada. Pero en este caso particular, la discriminación de los discapacitados que estábamos hablando, aunque mi inclinación es respetar la separación de iglesia y Estado, respetar, por ejemplo, iglesias que excluyen a estos homosexuales. En mi iglesia no se excluyen. Aquí hay iglesias evangélicas que son, si no anti-homosexual, por lo menos no los incluyen en el ministerio y francamente hablan de ellos de una manera despectiva. Pero nosotros respetamos esa diferencia de opinión porque creo que es malsana la injerencia del gobierno en la religión y también creemos que es malsana y peligrosa la injerencia de la religión en el Estado por las razones que acabo de dar. Pero reconozco como el otro invitado que esto es un tema sumamente difícil y este caso, ¿no?, de esta pastora con la discriminación con los discapacitados me parece a mí que es un reto a todos nosotros aquí en los Estados Unidos, pero allá también en Sudamérica. ¿Qué vamos a hacer con este tipo de casos que son tan excepcionales que a nadie se le ocurriría, a ningún cristiano se le ocurriría discriminar a los discapacitados, considerarlo inferior o considerarlo que no puede ser un ministro del Evangelio? Esto es tan excepcional que me parece a mí que esto va a meritar mucha más investigación, mucho más pensamiento, pero yo aviso, hay que tener mucho cuidado cuando usamos la política y el Estado para interferir en los asuntos religiosos. Daniel, permítame, le pregunto algo. ¿Conoce usted algún caso en el continente americano
donde esa separación Estado-religión haya permitido que, partiendo de la base de que todos los ciudadanos tenemos que cumplir la ley, independientemente de la religión que seamos o de la raza que tengamos, podría llegar a obligarse a una congregación religiosa a cambiar sus postulados, a cambiar sus reglamentos, y que en este caso específico por lo menos no exista discriminación? Bueno, el caso, por ejemplo, un caso clásico, los mormones. Ellos fueron prácticamente, los Estados Unidos le dijo, si ustedes quieren ser parte de la Unión en el siglo XIX, tienen que abandonar la poligamia. Sin embargo, hoy en día estamos viendo una resurgencia de la poligamia, ¿no? en el estado de Utah, que es el centro del mormonismo en los Estados Unidos. También se dio el caso de pastores mormones separatistas que tenían no solamente múltiples esposas, pero sino menores de edad. Y ahí me parece a mí que se cruzó una línea y el Estado se vio forzado a intervenir y esas personas han sido llevadas a la justicia. Siempre es una línea movediza y es peligroso cuando nos movemos de un lado para otro, y del lado de la religión al Estado y del Estado a la religión. Pero indiscutiblemente hay que ejercitar cierta vigilancia y hay que mantener abiertas las puertas para algún tipo de cambio, de transformación. Pero yo digo, la coerción no es buena, el Estado no debe usar tanto el poder de una manera draconiana para llevar cambio. Me parece a mí, como yo dije anteriormente en mis comentarios iniciales, los miembros de la congregación de esa pastora deben salir de esa congregación, es decir, deben hacer el voto con sus pies y decirle, yo no voy a contribuir a un ministerio que considero falso, que considero anticristiano y considero dañino al bienestar de otro cristiano que no creo, debido al no solamente por la ley, sino por el cristianismo mismo, que no debe ser excluida del ministerio. Pastor Héctor, una pregunta. En ese momento Colombia está en una época preelectoral. Muchas iglesias cristianas muchas veces se convierten en máquinas electorales. De alguna manera los políticos las buscan para recoger votos a través de sus líderes religiosos, a través de sus pastores. Eso es una realidad. En ese contexto, ¿es posible que en este momento el Estado llegue a hacer alguna intervención, llegue a hacer alguna petición para que se cumpla la ley antidiscriminación y estas personas no sean discriminadas al interior de esa agrupación religiosa? La verdad no sé realmente cómo lo irán a manejar, ¿no es cierto? No creo que llegue a ese extremo en esa circunstancia. Lo que debemos es trabajar juntos para que no haya discriminación en Colombia por estos casos específicos que se han mencionado. Sí quiero mencionar un asunto. Nosotros como cristianos sí creemos, no de ahora, siempre hemos creído que los principios y valores que Dios estableció, que son principios de honra, de dignidad, de libertad, de integridad, de justicia, de rectitud, deben permear la sociedad. Eso no quiere decir que vamos a formar partidos políticos. Queremos sí influenciar los partidos políticos que existen, los que van a ese sitio, para que las áreas de la justicia, del gobierno, con el ejecutivo, la familia, la educación, los medios de comunicación, las artes, en fin, sean instrumentos que lleven paz, concordia y armonía al pueblo colombiano o al pueblo latinoamericano o al pueblo en cualquier parte de la tierra. Eso sí lo queremos y lo defendemos. Pastor, permítame, vamos a una segunda pausa a comerciales. Vamos a leer algunas de las opiniones que nos entregan nuestros televidentes a la pregunta que ustedes ven que está saliendo en la parte inferior de nuestra pantalla. La opinión de ustedes frente a estas declaraciones polémicas, declaraciones que estamos analizando hoy en el programa La Noche. Samir Bedoya nos dice que recuerde que esto es una sucia campaña con intereses políticos. José Manuel nos dice que es un acto de discriminación, ninguna religión tiene derecho a discriminar, nadie está por encima de la ley. Y finalmente Mauricio Pérez nos dice que son simples requisitos para predicar, no para pertenecer a la iglesia o ser bienvenido en ella, así es toda institución. Tenemos cabida para todas las opiniones aquí en el programa La Noche. Vamos a una segunda pausa comerciales. Cuando regresemos estaremos ya analizando la parte final y tiene que ver con los ámbitos de discriminación que existen en la sociedad y que muchas veces no son vistos, son desconocidos, pero que en casos como este sí son visibilizados. Esa contradicción la vamos a estar analizando en la tercera parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.